Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Pero antes vamos a pedirle al Señor, como siempre, que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que si nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel, ya que tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Y te damos gracias por tu fidelidad. Padre, gracias que tu amor hacia nosotros es incondicional y no depende de nuestras actitudes, digamos, de nuestra capacidad de rendir acorde a lo que se supone que debemos hacer, Señor. Porque la realidad es que somos pecadores y débiles y nos caemos a cada rato, Señor. Pero eso sí, no queremos nuestros pecados, te queremos a ti. Y queremos más de ti, Señor. Eso es lo que pedimos en este estudio, que nos permita, Señor, cada día a entender más de ti y conocer lo que tú nos has dado en Cristo Jesús y poder disfrutarlo, usarlo para la gloria de tu nombre, Señor. Somos tuyos, enséñanos, edifica tu pueblo, en Cristo Jesús pedimos. Amén. Ok, bueno, seguimos con nuestro estudio por la Primera de Pedro, y el Espíritu de Dios a través de Primera de Pedro, básicamente, busca equiparnos con la esperanza necesaria para que nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimiento sea para nuestro beneficio en vez de nuestra ruina. Eso es lo que hemos estado viendo desde que empezamos a estudiar la Primera de Pedro. Es una epístola que busca equiparnos con esperanza para poder pasar por pruebas, porque la enseñanza bíblica no es que si tenemos pruebas, sino cuando las tengamos. Las pruebas son aseguradas. Este mundo es un mundo caído y aquí vamos a tener pruebas. Y sufrir con o sin esperanza, pasar por pruebas con o sin esperanza, tiene resultados completamente diferentes y opuestos. Sufrimiento con esperanza produce paciencia, que lleva a la santidad y a la vida eterna, lo que es conocer a Dios. Pero sufrir sin esperanza, más bien lleva a frustración, o lo que llama la palabra una raíz amarga en el corazón, ahí en Hebreos 12:15, que lleva a la corrupción y a la muerte espiritual. Y hemos visto entonces que la enseñanza principal de Primera de Pedro es que tenemos que aprender a besar en vez de resentir la vara del Señor. Lo hemos dicho infinidad de veces y lo seguiremos diciendo hasta el final de la epístola, porque esa es la enseñanza principal. Eso es lo que debemos tener grabado en nuestras mentes, que estamos aquí, debemos aprender a besar en vez de resentir la vara del Señor. ¿Por qué? Porque las pruebas de sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, enriquecernos en las cosas de Dios. Y vemos que la bandera de Primera de Pedro es que Dios nunca dijo que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena. Próxima vez que estamos pasando por una vicisitud, por un problema, por un agravio, el Señor nunca prometió que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena. Y algo bueno, si caminamos por este fuego de pruebas, por esta inundación de pruebas, con el Señor algo bueno va a salir. Y esa es la gran bandera de que Dios nunca dijo que iba a ser fácil, pero que va a valer la pena. Y vimos básicamente en el bosquejo de la epístola que tiene 4 partes. En realidad la primera parte habla en el capítulo 1, de nuestra salvación como la base de todo y para todo. En el capítulo 2 y 3, la parte 2 hablaba de la gloria de Dios en su misión. Estuvimos estudiando bastante todo el tipo de sumisión que el Espíritu de Dios menciona a través de Pedro en los capítulos 2 y 3. Y la parte 3, o el capítulo 4, habla de la gracia de Dios en sufrimiento. ¿Cómo así? Bueno, el apóstol Pedro, después de haber, digamos, expuesto una serie de privilegios y responsabilidades que tenemos en Cristo en la primera y segunda parte de la epístola, ahora en esta tercera parte de su epístola nos habla de la gracia de Dios en sufrimientos. En el capítulo 4, Pedro menciona una lista de beneficios. Esto es importante. Son una lista de beneficios con los cuales los cristianos somos bendecidos cuando estamos dispuestos a pasar por sufrimientos acorde a la voluntad de Dios. Cuando estamos dispuestos a pasar por sufrimientos acorde a la voluntad de Dios. Y hasta ahora hemos visto que el sufrimiento purifica al creyente. Eso lo vimos la última vez. Vimos que el sufrimiento hace que nos enfoquemos en lo más importante, en nuestra relación con Dios. El sufrimiento promueve la expresión de los frutos o dones que son producto de nuestra relación con Dios. Y vimos el amor perdonador, la generosidad, la transparencia, una vida de servicio dedicada al avance del reino de Dios y una vida que glorifica a Dios. Hoy, Pedro añade 2 beneficios más antes de terminar esta lista. Y como vamos a estar viendo, que el sufrimiento nos habilita para ver la gloria de Dios y que el sufrimiento nos enseña a confiar en Dios. Pero veamos aquí en el versículo 12, dice: queridos hermanos, no se extrañen
del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Entonces Pedro les viene hablando aquí del sufrimiento, de sufrir por Cristo y todo esto, lo que viene por acá y por allá, y sufrimiento, y nos dice en este versículo aquí, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito, ¿no? Porque a veces, si venimos al Señor con expectativas erradas, que no son acorde a la palabra de Dios, de que cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo no vamos a tener más nunca problemas, y resulta que esa no es la verdad lo que enseña la palabra, y seguimos teniendo problemas, entonces no, ¿qué? No, aquí, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Y lo que Pedro nos está diciendo, o el Espíritu de Dios a través de Pedro, es que cuando pasamos por nuestras pruebas ardientes, típicamente le preguntamos a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? Y Dios nos dice, nos responde con otra pregunta, ¿y por qué no? ¿Entiendes? Porque le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y el Señor nos responde, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, no consideren el fuego de prueba que están pasando como si fuera algo insólito. ¿Por qué? Miren, porque si el sufrimiento, como hemos visto, purifica el alma del creyente, nos hace obedientes a la palabra de Dios, y hay lecciones, como vimos la semana pasada, que solo se aprenden, tesoros que solo se descubren en lugares de suma oscuridad, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a pasar por pruebas? Mira, si de verdad creemos que las pruebas de sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, ¿por qué entonces no habremos de aceptar las pruebas como un elemento indispensable para nuestro crecimiento? Es que inclusive con lógica, tiene lógica, ¿verdad? Si las pruebas de sufrimiento producen y nos establecen y nos enriquecen con tesoros eternos, entonces ¿por qué vamos a pensar y a paltearnos, como dicen ustedes los peruanos, cuando vienen las pruebas? Porque Dios está en el digamos, en el negocio de bendecirte, sí. Lo que pasa es que te bendice con tesoros eternos, no con los tesoros temporales de este mundo, sino con tesoros eternos. Y resulta que los tesoros eternos se adquieren a través de pruebas de sufrimiento. Por eso es que debemos adoptar una mentalidad que abraza y recibe, no que busca, pero que recibe de la mano del Señor los sufrimientos que Él en su soberanía y su amor por nosotros nos permite pasar por ellos. Mira, yo lo anoté aquí y lo puse. Necesitamos entender claramente que el amor de Dios no es un amor engreidor. El amor de Dios no es un amor engreidor, sino un amor perfeccionador. Un amor que busca nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestro enriquecimiento con tesoros eternos. Mira, en Hebreos 2, un capítulo muy complementario con la primera de Pedro acerca del sufrimiento, porque habla de la disciplina del Señor. Dice, porque el Señor disciplina a los que aman, en Hebreos 12:6, y azota a todo hijo a todo el que recibe como hijo. Y si lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Y si ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, ¿no? Entonces son bastardos y no ilegítimos. Quiere decir que todos los hijos de Dios van a recibir disciplina del Señor, van a recibir entrenamiento. Es más, si no estás recibiendo entrenamiento, más bien da una alarma roja de que probablemente no eres un hijo de Dios, sino eres un bastardo, es decir, una persona que cree que es hijo, pero que realmente no lo es. Pero en el versículo dice que nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Pero mira esto, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Y ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Es decir, para los que se han dejado entrenar, para los que han pasado por la prueba con una actitud de fe y confianza en Dios, y nos dejamos entrenar por nuestras pruebas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo? El Señor responde, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y dejemos que esa palabra nos confronte nuestras expectativas de que la vida está supuesta a ser color de rosa. Ay, no. Aquí, este no es el cielo. ¿Okay? Estamos aquí con el propósito de entrenarnos para conocer al Señor y conocerlo cada día más. Y en la medida que lo conocemos, lo damos a conocer. Ok, pero entonces ahora en el versículo 13 pasamos, digamos, al beneficio número 1 que vamos a ver hoy, con el cual los cristianos somos bendecidos cuando estamos dispuestos a pasar por sufrimientos acorde a la voluntad de Dios. Y es que el sufrimiento nos habilita para ver la gloria de Dios. Mira cómo dice, y leo desde el 12 hasta el 13, dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense,
de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¡Wow! Esto está como Santiago. Regocíjense cuando considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Qué? Aquí al contrario, alégrense de tener que participar o tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Jesucristo. Mira, en las pruebas que si obedecemos al Señor, porque eso es importante, podemos pasar por pruebas y no obedecemos al Señor, tratamos de escurrirnos, de escabullirnos de las pruebas y resentimos la vara del Señor, ahí no aprendemos nada. Pasamos por el sufrimiento, pero no aprendemos nada. Pero es en las pruebas que si obedecemos al Señor, pero es un gran sí, que si obedecemos al Señor, Él se manifiesta y lo vemos a Él más claramente. Eso es lo que nos enseña el mismo Señor en Juan 14:21, ¿se acuerdan? Juan 14:21 dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Si me obedecen, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, aún en el fuego de pruebas bien ardientes. Porque digo bien ardientes porque las pruebas fáciles son, bueno, cualquiera las pasa, ¿verdad? Pero es en las pruebas donde wow, Señor, esta cantidad de dolor no la había recibido antes, pero ¿sabes qué? Si obedecemos en las pruebas de fuego ardiente, el Señor dice que los que se mantienen fieles a mi enseñanza, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y a esa persona que me ama y me obedece, mi Padre lo amará y yo también lo amaré. ¿Y cómo te va a amar el Señor? Manifestándose a sí mismo. Mira, esto lo vemos, me recuerda al pasaje ahí en Daniel capítulo 3, de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes por negarse a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erguir para que lo adoraran, fueron arrojados en el horno de llamas. ¿Se acuerdan de esa historia? No tengo tiempo para contarla completa, pero estos patas, Nabucodonosor supuestamente estaba forzando a todo el mundo a adorar su imagen de oro, y estos decidieron no hacerlo porque no era algo que honraba al Señor. ¿Y qué pasó? Terminaron enviándolos al horno en llamas, ¿no? Y dice ahí en Daniel 3:24 que cuando están en el horno con llamas, ¿quién está ahí? Enviamos a 3 personas y ahora vemos a 4. ¿Quién es esa cuarta persona que parece un hijo de Dios? Ahí está, mira, el versículo 24 de Daniel 3. ¿Acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios de un hijo de Dios. Y mira, en los fuegos de sufrimiento, y fíjate que a ti y a mí probablemente jamás vamos a tener que ser, digamos, literalmente arrojados en un horno ardiente. Pero cuando tú y yo pasamos por nuestras pruebas, se siente como un horno ardiente. Bueno, recuérdate, estos 3 patas vieron al Señor en el fuego, ¿no? El versículo 13 dice: alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¿Para qué? Mira, para que sea inmensa su alegría. ¿Cuándo? Cuando se revele la gloria de Cristo. Mira, esto es recurrente, porque cuando estudiamos en el capítulo 1 de esta misma epístola, vimos que nuestra salvación en Cristo, lo que es la justificación, santificación y glorificación, es un proceso paulatino en el tiempo que tiene un desenlace apoteósico en el futuro. Un desenlace apoteósico en el futuro. Y aquí, en ese entonces, en capítulo 1, versículo 7, Pedro decía: la fe de ustedes, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se revele. Aquí vemos cuando se revele la gloria de Cristo. Y cuando Jesucristo se revele en el capítulo 1, versículo 7. Mira, pero entonces, ¿a qué se refiere esto? No, porque esto suena así, cuando se revele la gloria de Cristo, pero ¿a qué se refiere esto? Entendamos esto, mira, la santificación del creyente es un proceso centrado específicamente en recibir revelación de quién Jesucristo es y de qué tenemos en Él. Ese es el proceso, digamos, santificador, es eso, es recibir revelación de quién Jesucristo es
y de qué tenemos en Él. Eso es lo que verdaderamente, y es el ministerio del Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:18, la Reina Valera dice que por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierto como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de la misma imagen, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando contemplamos al Señor y vemos su gloria, somos transformados en la medida que con rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Y eso suena al principio cuando lo leen, ¿y esto qué significa? Pero es la realidad de que todo depende de que tú y yo entendamos qué tenemos en Cristo, quién Jesucristo es y qué tienes en Él. Porque acorde a Dios, Él ya le dio a los seres humanos, a toda la humanidad, ya Él le dio todo, absolutamente todo lo que necesitan para ser absolutamente felices y contentos en este mundo, y se lo dio en Jesucristo. Eso es todo lo que todo ser humano necesita. No necesita más nada, sino a su Hijo Jesucristo. Pero la realidad es que tú y yo, al principio nuestra visión de Cristo es digamos, un barbudo colgando en una cruz. Pero en realidad, ¿qué significa eso para mí? Y lo digo, y no quiero sonar irreverente, pero es la idea secular de Cristo y la que estamos acostumbrados a ver. Pero la idea de que en Cristo tiene unas implicaciones infinitamente más personales y liberadoras cuando se hacen personales. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, de revelarnos la verdad de quién Jesucristo es y qué tenemos nosotros en Él. Por ejemplo, mira, pasamos de la muerte a la vida. Lo primero es lo primero, ¿no? Cuando el Espíritu revela a Jesucristo como nuestra propiciación, es decir, como el sacrificio por el perdón completo de todos nuestros pecados. Primera de Juan 2:2, Él, Jesucristo, es el sacrificio o la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Te pasamos de la muerte a la vida cuando el Espíritu de Dios revela a Cristo como nuestra propiciación. Pero luego, y somos perdonados, y al entender que estamos perdonados, pasamos a poder tener una relación con Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que odia el pecado. Pero de ahí para adelante también crecemos espiritualmente cuando el Espíritu de Dios revela a Jesucristo como el pan de la vida, a Juan 6, como la luz del mundo en Juan 8, como el buen pastor en Juan 10 y la puerta en Juan 10, como la resurrección y la vida en Juan 11, el camino, la verdad y la vida en Juan 14, la vid verdadera en Juan 15, el gran yo soy en Juan 8, etcétera, etcétera y etcétera. La obra santificadora no es tanto que tú logres hacer esto, logres hacer lo otro, porque el cristianismo, como lo hemos venido viendo, no es como un primer día de trabajo, donde nosotros vamos a recibir las instrucciones y a saber exactamente qué es todo lo que yo puedo hacer, sino que el cristianismo es más bien ir a una reunión donde se está abriendo el testamento, a ver qué nos dejó el muerto. Porque el héroe del cristianismo no somos tú y yo. Dame la lista, Señor, como le dijeron al Señor en Juan 6:28, y el Señor le dice, ninguna lista. Una sola cosa quiere Dios de ustedes, que crean en aquel que le envió. El héroe es Jesucristo, y toda la obra santificadora está en que el Espíritu de Dios vaya revelándonos quién Jesucristo es y qué tenemos en Él, y cómo se hace eso práctico en nuestras vidas para darnos paz en medio de vicisitud, y es una paz que le da gloria a Dios delante de los que no lo conocen. ¿Entiendes? Entonces, mira, el sufrimiento nos habilita para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, lo cual nos transforma y libera de las cadenas de pecado que nos impiden disfrutar de Dios. Porque ese es el gran problema del ser humano. Tú estás supuesto a conseguir satisfacción en Dios, pero como naces maldito, es decir, naces separado de Dios, entonces no te queda otra que transarte por bamba. Pero es hasta que se te abren los ojos espirituales y te das cuenta que Dios no es un concepto o alguien con quien vamos a lidiar cuando moramos, sino que Dios es una persona que es tu dueña y que es tu creador, y que tú fuiste diseñado a vivir en su presencia y a recibir de Él todas las necesidades intrínsecas de tu alma, y poco a poco vamos entonces creciendo en nuestra relación con Dios. Pero entendamos que el sufrimiento es lo que nos habilita para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y el conocer la gloria de Jesucristo nos transforma, acorde a la palabra de Dios. Esto no lo estoy inventando yo. Ahí está en 2 Corintios 3:18.
El sufrimiento nos habilita para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, lo cual nos transforma y nos libera de las cadenas de pecado que nos impiden disfrutar de Dios. Y mira, en el versículo 13 de regreso dice, alégrense por tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Mira, la fe en Jesucristo, el entregar tu vida a Jesucristo es como una gran apuesta. Como una gran apuesta. Porque tú dices, ok, yo voy a conseguir felicidad o en el mundo o en Jesucristo. Pero para conseguir felicidad en Jesucristo tienes que abandonar al mundo. Entonces tú dices, aquí están todas mis fichas. Y es una gran apuesta donde tú dices, las pongo todas en Jesucristo. Y si estoy equivocado me voy a quedar sin nada. Exactamente. La fe en Jesucristo es como una gran apuesta. Apostamos todo a Jesucristo, apostamos todos nuestros tesoros al nombre de Jesucristo. Y cuando Él sea revelado, va a haber una infinita cantidad, como dice en el capítulo 1, versículo 7, de aprobación, gloria y honor. Y aquí en el capítulo 4, versículo 13, inmensa alegría para quienes en Él han puesto su esperanza. Por eso es que Romanos 10, 11 dice que todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Nunca vamos a decir, ¿esto es todo? Wow, mira, me malgasté la vida, no fui a bailar, o no pude haber visto mucho más televisión, cómo pude haber viajado más, oye, wow, he pedido, ¿por qué no toneé más? Y no bebí, no, jamás vamos a llegar, después de haber dedicado nuestras vidas a buscar al Señor y a pasar por esta vida con Jesucristo, jamás vamos a decir, ¿esto es todo? No, más bien decir, malgasté mi vida siguiendo a Jesucristo por esto, jamás, eso no va a suceder. Romanos 10, 11, todo el que confía en Él jamás será defraudado. Vamos a la palabra más bien dice que va a haber inmensa alegría. Y entiende que esto de inmensa alegría es algo que, en la medida que el Espíritu de Dios va revelando de quién Jesucristo es aquí en esta vida, vas captando un poco de esa alegría, de ese gozo. Pero es como en forma imperfecta, y vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo, pero cuando lleguemos a la eternidad y la gloria de Cristo sea revelada de forma completa, se nos van a caer las medias de la alegría y la aprobación, gloria y honor e inmensa alegría que vamos a tener, porque sabes que nuestra apuesta pagó. Porque nadie que ponga su confianza en Jesucristo jamás, dice la enseñanza, jamás será defraudado. Wow, como verán, esto es un tema que me apasiona, porque sabes que muchas veces se siente así como, wow, a veces no veo crecimiento, a veces no veo frutos de esto y lo otro, y el tiempo por el desierto parece como que muy alargado, y empiezo a dudar, pero sabes que no, nada que ver, y veo un poquito de gloria y me emociono, pero sabes que aquí vivimos por fe. No por emociones ni sentimientos, sino por fe, y andamos por fe. Okay. Versículo 14, dichosos ustedes, sigue Pedro, si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Cómo así? Mira, esa palabra reposa, habla de reposar, obviamente, descansar, de dar reposo o refrigerio, alivio, o descanso en medio de una jornada de trabajo duro. Esa es la palabra que está ahí. Imagínense que, y lo que dice es la misma palabra que utiliza el Señor en Mateo 11:28. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré este descanso, alivio, descanso en medio de una jornada de trabajo duro. O como dice en Marcos 6:31, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Refrigerio, un poquito así como los que surfeamos, sabemos cuando estamos en la olla, cuando estamos en el hueco y viene un set y el otro set y estás ahí tratando de salir y dice, bueno, viene el set de 6, 5, 6, 7 olas y esperas que haya un break entre set y set para poder salir de ahí y resulta que el otro set está pegadito y lo que quieres es bueno, ese descanso. Por lo que podemos decir, ese versículo 14 lo podríamos leer más fidedignamente así. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios les provee descanso, alivio o consuelo. Eso es lo que verdaderamente está diciendo ese versículo.
Dichosos son ustedes, porque cuando ustedes están pasando por insultos digamos, sufrimientos acorde a la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo, ustedes, el Espíritu de Dios les provee descanso, alivio o consuelo. Dichosos son ustedes porque tienen el Espíritu Santo, y no como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía y se iba. Aquí somos sellados con el Espíritu y es nuestro para siempre. Y dichosos somos porque el Espíritu de Dios es el que nos da consuelo, alivio, descanso en el medio de las vicisitudes. Y somos dichosos porque lo tenemos a Él. Mira, cuando sufrimos con Cristo recibimos descanso, alivio o consuelo por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 1.3, mira cómo lo pone Pablo. 2 Corintios 1.3, mira, Pablo dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, es decir, de todo consuelo, el quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Entiendes? Entonces, dichosos ustedes, porque ustedes no están sufriendo solos. Ustedes cuando sufren tienen acceso al consuelo, al alivio y el descanso que provee el Espíritu de Cristo en ustedes. Y ejemplo de esto lo vemos en la vida de Pablo, cuando ahí en 2 Corintios 12 dice que para evitar que me volviera presumido por la cantidad de revelaciones que había recibido, el Señor le dio una espina que fue clavada en su cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: ¿sabes qué? Ahí está. Señor, tengo una espina. Y no sabemos qué espina era, pero mejor que no sabemos, porque entonces esa espina es igualita a la tuya, puede ser, ¿no? Es la misma espina que tengo yo. Y le dice: Señor, quítamela, quítamela. Y el Señor le dice 3 veces, es una forma de decir que le oré por completo al Señor. Y le dice: no, mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, cuando el Señor le reveló esta realidad, le dice: mira, mi gracia, la gracia que tienes por mí, una revelación de Jesucristo. Dice: por lo tanto, entonces gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Pero estás viendo el lenguaje de Pablo, el mismo lenguaje de Pedro. Me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Es que tenemos que adquirir y entender primero que esto es lo que enseña la palabra, y después creerlo y adoptarlo que sea nuestro. Pero mira esto que dice aquí en el versículo 15, porque es importante: que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente. Y mira lo que dice ahí: ni siquiera por entrometido. Esa palabra entrometido es como de chismoso o metiche, ¿no? Y fíjate que dice que ninguno tenga que sufrir. Yo como traductor, yo no traducí la vida, pero si yo tradujera, yo le diría: pero que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido o chismoso o metiche. Mira, la realidad es esta, y es una advertencia de que Dios no le ofrece el alivio de su espíritu a todo tipo de sufrimiento. Y aquí vamos a poner los frenos un momentito, porque entonces aquí tenemos porque a veces tú te dices: bueno, estoy sufriendo y no tengo el alivio y el descanso de Dios, ¿qué pasa? Ok, espérate un momentito, porque lo que vemos aquí en este versículo es que Dios no le ofrece el alivio de su espíritu en todo tipo de sufrimiento. Hay un tipo de sufrimiento del cual Dios no ofrece el alivio y el descanso de su espíritu. Sufrimiento causado por terca desobediencia a Dios no recibe consuelo de Él. A eso simplemente hay que arrepentirse. Okay, si tú estás envuelto en pornografía o en adulterio y tu matrimonio es un desastre, Señor, ¿dónde está el consuelo? No seas tonto. No, la realidad es que es tu pecado, estás en consecuencia de tu pecado. Y ahí, a consecuencia del pecado, el Señor no ofrece, digamos, el consuelo de su espíritu no es para poder seguir pecando. Es para cuando nos caemos en nuestras debilidades, pero no para nuestra ciberagresura de arrojarnos. ¿Ok? Entonces Dios no ofrece el alivio de su espíritu a todo tipo de sufrimiento. El sufrimiento causado por terca desobediencia a Dios no recibe consuelo. A eso hay que arrepentirse. En Salmo 139 dice: examíname, oh Dios. Y cuando estamos sufriendo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que este sufrimiento no es simplemente
consecuencia de un pecado tonto, de una desobediencia terca de mi parte. Por eso nos presentamos delante del Señor y dice, examíname, oh Dios, como el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Y fíjate si voy por mal camino y guíame por camino eterno. Porque el Proverbio 28:13 dice que quien encubre su pecado, quien lo esconde, es quien lo ignora, quien no lidia con su pecado, ¿no? A esa persona jamás prospera. Pero quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Entonces, acuérdense, la gracia de Dios no es para que tú te puedas pecar. La gracia de Dios es para que a pesar de tu pecado, tú puedas salir de ahí y conocer a Dios. Y cuando conoces a Dios es lo que te va a hacer que peques cada día menos. Pero la gracia de Dios nunca es una excusa para dejarte que te quedes enterrado o te quedes preso en la prisión de tu pecado. Es más bien al revés, es la provisión de Dios para que tú realmente puedas salir de ahí y conocer lo que es la solución para que tú no peques. Una cosa que es interesante de este versículo es que en esta lista Pedro incluye a asesinos e intrometidos o chismosos o metiches en la misma categoría. ¿No te parece algo como que fuera de orden? Mira, porque Pedro hace que nadie tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Y que ponga a una persona entrometida en la misma lista con un asesino, ¿no te parece como que, wow, esto como que asesino está acá y intrometido y chismoso por aquí? ¿Sabes qué? Ese es justamente lo que nos está enseñando la palabra. Esto nos da a entender que todo pecado, no solo grandes crímenes, nos hacen perder el consuelo y el alivio del Espíritu Santo. Y yo añadiría ahí que todo pecado que es causado por terca desobediencia. No los pecados por los cuales por debilidad te caes y te arrepientes, y los que no quieres en tu vida, pero te caes, bueno, y hay un ciclo de que te caes y te arrepientes. Ahí lo que te falta es crecimiento espiritual y más gracias. Estamos hablando de los que hacemos por terca desobediencia, porque sabes que la mayoría de los que estamos aquí jamás hemos asesinado a nadie o no tenemos, digamos, la tentación de asesinar a mucha gente. Pero aquí la mayoría de nosotros sí tendemos a ser entrometidos y chismosos y hablar mal de la gente que no está presente. ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? Pero este gran importancia es que todo pecado que sea, digamos, causado por terca desobediencia, todo pecado de terca desobediencia a Dios no recibe consuelo de Él. Todo pecado, no solo los grandes crímenes que se hacen con terca desobediencia, hacen perder el consuelo, el alivio del Espíritu Santo. Ok, versículo 16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y esta es una de las 3 veces en la Escritura, nada más que hay, la única de las 3 veces que nada más hay en las Escrituras donde se nombra el nombre cristiano. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia, 2 veces en el libro de Hechos, 11:26 y 26:28, y aquí en Primera de Pedro. Y esta palabra cristiano entendamos que significa pequeño Cristo. Pero lo que quería que viéramos es que inicialmente era un término despectivo. Un cristiano no era una persona honorable, como de repente hoy día tendemos a decir, bueno, el cristiano es una persona no. Aquí cuando los llamaban cristianos, los llamaban pequeños cristos, y era un término despectivo. Sin embargo, la iglesia primitiva dijo, bueno, está bien, aunque todo el mundo utilice como burla el nombre de Cristo, llevaremos el nombre de Cristo con orgullo, y por eso entonces, desde ese entonces, asumieron ese nombre, y de ahí para adelante, entonces los seguidores de Cristo se empezaron a ser llamados cristianos. Pero quiero que sepa que eso empezó primero como un término despectivo, pero como incluye el nombre de Cristo, entonces los creyentes lo asumimos de forma orgullosa, digamos, ¿no? Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Mira esto, porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Y yo te apuesto que Pedro, un hombre conocedor de la Escritura, de seguro se estaba pensando,
en el pasaje que hay ahí en Malaquías 3, donde estaba la promesa de cuando el Señor viniera. Dice que el Señor Todopoderoso responde, dice, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, hablando de Juan el Bautista. Y de pronto vendrá al templo el Señor. Después que viene Juan el Bautista, dice, y vendrá al templo el Señor, y va a entrar el Señor a su templo. ¿Y qué va a hacer? A quienes ustedes buscan. Vendrá al templo del Señor, el Señor que ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, a quien ustedes se complacen, pero dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque será como un fuego de fundidor o lejía de lavandero. Dice, se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Es decir, la figura de cuando el Señor llegara a su casa es una figura de fuego fundidor, fuego purificador. Eso es lo que está diciendo aquí. Es tiempo de que el juicio, o es decir, las pruebas o el limpiar la casa empiece por la familia de Dios. Mira, el Señor, la palabra llama a nuestro entrenamiento disciplina, juicio, porque los creyentes, dice la palabra de Dios, que no vamos a estar en el juicio final, estamos perdonados. Pero sin embargo pasamos por juicio, en el sentido de llamar esas pruebas limpiadoras o purificadoras por las cuales el Señor nos deja pasar. Y si hay pecado muchas veces en nuestras vidas, el Señor le mete el fuego, no porque está molesto contigo, sino porque te ama demasiado y dice, no, esto se tiene que ir, y le mete soplete o fuego donde va. Y dice, yo noté aquí que juicio divino sobre creyentes es la acción que Dios toma ante nuestros pecados aquí en la tierra. Acción de disciplina santificadora, no de condenación eterna. Y es de disciplina santificadora. 1 Corintios 11:32 dice, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Romanos 8:1 dice que por lo tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y Juan, el Señor mismo en Juan 5:25 dijo, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, no es que nos está juzgando para condenación, el juicio final, sino que nos está dando entrenamiento, nos está metiendo fuego para quemar nuestras impurezas. Y fíjate que eso es lo que dice Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Pero mira lo que dice después, dice, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, acotando ahí de Proverbios 11:31, ¿qué será del impío y del pecador? Es decir, si el fuego del Señor, cuando le mete fuego santificador en nuestras vidas, es doloroso y ¿no? Imagínate con los que no son de Él. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Mira, si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo será? ¿O qué será del impío y del pecador? Y yo estaba meditando esto y dice, si las pruebas en este mundo caído son duras y difíciles de navegar con el Señor, mira, si las pruebas en este mundo caído son duras y difíciles de navegar con el Señor, imagínate, sin Él. Porque justo estábamos cantando la canción ahí, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿No? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Bueno, ¿te acuerdas cómo era tu vida antes de conocer al Señor? Porque mira, yo lo puse aquí, mira, con el Señor vamos a tener pruebas de entrenamiento. Pero bueno, vamos a tener con su consuelo. Entonces, con el Señor tenemos pruebas de entrenamiento que son duras y no son placenteras, como dice el mismo Hebreo. Pero pasamos por ellas y tenemos su consuelo y tenemos esperanza que algo bueno va a producir. Y con el Señor pasamos por las pruebas de entrenamiento con su consuelo. Pero sin el Señor, los no creyentes igual pasan por las pruebas de entrenamiento. Pero además de las pruebas de entrenamiento, además tienen pruebas por ignorancia. Es decir, si tú no conoces la ley de Dios y la quebrantas, vas a tener consecuencias. Entonces no solo tienes las pruebas de entrenamiento normales, sino que además tienes pruebas que te metes, problemas que te metes por no saber la verdad y obrar acorde a ignorancia. Y además pasas por pruebas de entrenamiento más pruebas de ignorancia sin el consuelo
del Señor. Y por eso es que el Proverbio 13:14 en la Reina Valera dice que el camino de los transgresores es duro. Entonces acuérdate cómo era tu vida antes sin el Señor. Tu vida llena de pecado, cosas que hacías que no sabías que estaban malas, empezaste a caminar con Él, te ha enseñado su palabra y te ha dicho las cosas que has podido cambiar, como que dice, simplemente con conocerlas, has podido reajustar tu vida, y sin embargo hay cambios de corazón que tú no puedes hacer, pero que el Señor te deja pasar por vicisitudes normales, pero y todo eso lo hacemos con el consuelo del Señor en nuestras vidas. Pero sin el consuelo del Señor en nuestras vidas, imagínate, ¿no? Las pruebas de entrenamiento más las pruebas que son por ignorancia, el camino de los transgresores es duro. Una vida sin Dios es extremadamente dura. Y muchas veces nosotros, el testimonio más importante que podemos tener con los no creyentes es simplemente decirles, ¿sabes qué? La vida sin Dios es extremadamente dura. ¿Cómo la haces? Si yo paso por mis pruebas aquí con el Señor y de achiripa la llego, la hago, pero imagínate, ¿cómo haces? ¿No? Pero obviamente no solo aquí en este mundo, sino infinitamente peor en la eternidad, ¿no? Porque mira lo que la Biblia enseña que va a pasar en el día del juicio final, está ahí en Apocalipsis 20, donde habla del gran trono blanco, ¿no? Apocalipsis 20:11. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que era el libro de la vida. Los muertos, fíjate que son los muertos, fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces estamos hablando de los muertos, de los que no conocen al Señor, fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en estos libros. Y sigue diciendo que el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos. Cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado en el lago de fuego. Entonces, ciertamente, yo no me deleito en ser portador de estas verdades, sinceramente, pero tengo la responsabilidad de exponerlas como lo que la palabra de Dios enseña. Infinitamente, mira, el punto es este: es infinitamente preferible pasar por sufrimientos purificadores, llenos de gozo como creyentes aquí en esta vida, que tener que sufrir tormento día y noche por los siglos de los siglos como incrédulos en la eternidad. Si hay algo que en última instancia nada te motiva, déjame decirte que esto debería motivarte. Mira, es infinitamente preferible pasar por sufrimientos purificadores llenos de gozo como creyentes aquí en esta vida, que tener que sufrir tormento día y noche por los siglos de los siglos como incrédulos en la eternidad. Ok, bueno, beneficio 2 que vamos a ver hoy, por los cuales los cristianos somos bendecidos cuando estamos dispuestos a sufrir acorde a la voluntad de Dios, es que el sufrimiento nos enseña a confiar en Dios. Y no se preocupen, este ya está cortito, pero este es el último que lo habla aquí claramente. El sufrimiento nos enseña a confiar en Dios. Mira, el versículo 19, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Y con eso termina esta parte. Dice, ¿sabes qué? Así pues, es decir, en base a todo lo que hemos estudiado, a todo lo que Pedro nos ha dicho, o todo lo que el Espíritu de Dios nos ha dicho a través de Pedro, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Mira, dos cositas en este versículo. Porque cuando el Espíritu de Dios, en el tema del sufrimiento, el nombre de Dios que quiere que tú tengas en presente, refiere a Dios como fiel creador. Como fiel creador. Esa palabra fiel es la palabra pistos, que obviamente significa fiel, pero que es digno de confianza, que no falla. Eso es lo que está diciendo, que Dios es un Dios que no falla. En 2 Timoteo dice que si somos infieles, 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. La misma palabra, ya que no puede negarse a sí mismo. Es donde Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:12, dice que, pero yo no me avergüenzo porque sé en quién he creído.
Es decir, yo sé a quién he confiado. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Es decir, Pablo en esta instancia estaba diciendo, yo sé a quién he puesto yo, a cargo de quién he puesto yo mi alma. Y en el alma de un Dios que es fiel. Un Dios, básicamente, esto está haciendo alusión a que Dios es bueno y digno de confianza, que no falla. Porque si Dios a veces falla y su récord no es 100%, sino que a veces falla, ¿qué tal si, a lo mejor esta es la vez que Dios no puede hacer algo? No. Dios es absolutamente fiel y el digno de confianza y no falla. Y si Dios promete algo, puedes ir al banco con ese cheque. Pero no solo que Dios no falla, sino que es creador. Porque fíjate, es la palabra fiel y la palabra creador, el fiel creador. Y cuando la palabra fiel hace alusión a que Dios es bueno, la palabra creador hace alusión a que Dios es poderoso y soberano. Porque creador, la palabra Christes, que dice creador o autor de todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:1. Mira esto. En Isaías 45:6 dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y dice, mira, yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Es decir, la palabra de Dios enseña que Dios es el que crea la oscuridad, la luz y la oscuridad, y Él crea bienestar y también crea calamidad. Y hay un Dios soberano. Entonces, es soberano y es bueno. Fíjate, una vez más, este versículo que dice, así pues los que sufren según la voluntad de Dios, es decir, no los que están sufriendo por desobediencias tercas y por tener el cuello duro, pues de terco. Yo voy a pecar y hacer esto porque esto es lo que yo quiero. Ahí estás por ti mismo. Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Porque mira, esto es extremadamente profundo, pero es extremadamente liberador. En el cristianismo, escuchen esto, en el cristianismo Dios obra, Dios obra exactamente, tú y yo confiamos. Ahí está, lo digo de nuevo. En el cristianismo Dios es el que obra, tú y yo confiamos. La religión es al revés. En la religión Dios exige y tú y yo obramos. En el cristianismo no. En el cristianismo Dios obra, Dios es el que obra, tú y yo, el trabajo de nosotros es confiar en el Señor. El Señor ha prometido darnos un corazón puro. Eso no es anda tú y purifica tu corazón. Realmente, claro, mantente en el amor de Dios en obediencia a su palabra. Pero es las pruebas de sufrimiento, ¡bam!, las que vienen y son las que están haciendo un corazón puro. Tú lo que tienes que hacer es aguantar los golpes, brother, más nada, así para decirlo en forma vernácula. El Señor es el que sabe lo que hace, Dios obra, tú y yo confiamos. Señor, estos golpes en última instancia provienen de esta persona pecadora que no está justificada, pero tú eres soberano y yo puedo confiar que si yo sufro acorde a tu voluntad y me quedo callado como tú dices que debo quedarme y todo esto, tú obras, Señor, yo confío. En el cristianismo Dios obra, tú y yo confiamos. En legalismo no. En legalismo Dios exige y tú y yo obramos. En gracia Dios obra y tú y yo confiamos. Esto suena sencillo, pero es extremadamente profundo y liberador. En el aspecto de que cómo debemos nosotros entender esto. ¿Sabes qué? A la hora de la final, ¿sabes qué? Aguanta los golpes y quédate callado y confía que hay un Dios soberano que te ama. Asegúrate que estos golpes no son, tú sabes, producto de tu desobediencia terca. Si hay desobediencia terca, simplemente corrige lo que puedas corregir. Lo que no puedas corregir, confía en el Señor y aguanta los golpes. Aguanta el fuego. Aguanta la vicisitud. Y esto es lo que nos está diciendo este versículo. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Por eso es que decimos, y me despido, tenemos que aprender a besar en vez de resentir la vara del Señor, porque las pruebas de sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos.
enriquecernos en las cosas de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.